Hola, hola, buenos días. Buenos días, aquí estamos en servicio al Señor y en servicio a todos ustedes que van a ver este en vivo. Lo hago con un gusto, con mucho amor, compartir lo que el Señor me ha mostrado a mí, lo que el Señor me ha enseñado a través de su Espíritu Santo y me da mucha alegría estar aquí delante de ustedes compartiendo estas enseñanzas, compartiendo la palabra del Señor, la verdad del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en este día yo te doy la bienvenida a este en vivo, a esta transmisión. No sé a qué horas tú la vayas a ver, si la vayas a ver diferida. Recuerda que también la puedes ver a través de YouTube en Mónica Gutiérrez, Pan de Vida. Ahí puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones y puedes darle like. Y no te olvides de seguir compartiendo estos en vivos en tu Facebook para que más gente conozca la verdad y sea bendecida con la palabra de Dios, con el Evangelio. Recuerda que si aún estamos con vida, tenemos oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y bueno, el mensaje del día de hoy yo lo titulé El nuevo nacimiento. Eh, porque el Señor dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, la enseñanza del día de hoy va a estar basada en el capítulo 3 de Juan. El libro de Juan, en todo el capítulo 3 vamos a estar hablando de lo que el Señor explica a qué se refiere con nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y en esta enseñanza vamos a enfocarnos en este libro, porque aquí está la base de esta enseñanza, en Juan 3. Juan 3 es uno de los capítulos más profundos teológicamente ricos del Nuevo Testamento. Contiene el famoso encuentro entre Jesús y Nicodemo. Pero ¿quién era Nicodemo? Nicodemo es un fariseo o era un fariseo y miembro del consejo gobernante judío. Y es por eso que este capítulo es fundamental, ya que la esencia del mensaje del Evangelio es enfatizar los temas del renacimiento, la salvación y el amor de Dios. El mensaje principal del capítulo 3 de Juan lo vamos a ver a través de la exploración qué es el renacimiento espiritual, la necesidad de fe y la revelación del amor de Dios a través de Jesucristo. Así es de que hoy vamos a orar para comenzar esta enseñanza, este en vivo, para que el Señor tome el control de todo lo que nosotros somos, de todo lo que está alrededor y quiere interponerse, y de las redes sociales, ¿sale? Vamos a poner esto en manos de Dios. Padre y Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno todo el tiempo. Gracias, Padre, porque tu misericordia y tu gracia, Señor, hoy nos están renovando nuevamente en este día, Señor. Tu gracia nos ha dado la oportunidad de permanecer con vida, Señor, de permanecer de pie, Señor, y de estar aquí escuchando nuevamente tu palabra, Señor. Gracias porque tú te das a conocer a través de estos en vivos, Señor, a través de estas enseñanzas. Queremos glorificarte en esta mañana solo a ti, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos, Señor, y que la gloria es tuya y que tú eres el único y el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, gracias por la obra en la cruz que hiciste, Señor, y gracias por revelarnos tu palabra en esta mañana. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros un corazón de discípulos, Señor, para dejarnos, Padre, dejarnos, Señor, enseñar por tu palabra. Yo te pido que tomes hoy el control de mi mente, de mi corazón, Señor, de todo mi interior.
que tomes el control, Señor, de mis labios, que tomes el control, Señor, de las redes sociales, de todo aquello que quiera interponerse en esta hora, Señor, para que tu palabra llegue a las personas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo en este día nos lleve a toda la verdad, Señor, y que podamos entender esta palabra a través de la sabiduría tuya, Señor, y de tu revelación, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, toma el control esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este capítulo de Juan 3 comienza con Nicodemo, cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche, buscando entender sus enseñanzas y los milagros que ha realizado. Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro enviado por Dios, pero está desconcertado de las verdades espirituales más profundas que Jesús presenta. Jesús responde a Nicodemo en el versículo 3 con una declaración que forma la base de la doctrina cristiana. Y dice así en Juan 3:3, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este concepto de nacer de nuevo es central en el mensaje del capítulo de Juan 3 en los versículos 4 y 5. Nicodemo le dijo, vamos a leerlo en la palabra de Dios, versículos del 4 y 5 del capítulo 3 de Juan. Y dice así, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Estamos hablando de que Nicodemo le está preguntando a Jesús. Y dice así, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en Juan 3:6 dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este renacimiento espiritual es esencial para entrar en el reino de Dios, significando una renovación completa del ser interior a través del Espíritu Santo. Recuerdan que la enseñanza de la semana pasada decíamos que nosotros no podemos salvarnos, nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque Él prometió, dijo que el que cree en Él puede hacer ese trasplante de corazón, poner un corazón de carne, un corazón tierno y quitar el corazón de piedra. Y prometió también poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el que no nace de espíritu no puede ser del espíritu. El que está en la carne, pues, es de la carne. Y el que nace en el espíritu, pues, es del Espíritu Santo. Esta obra solo la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Así que, mira, Nicodemo lucha por comprender este concepto, quizá al igual como tú y como yo. Estamos hoy como Nicodemo porque muchas veces pensamos que conocemos a Dios, porque decimos que creemos en Dios, pero no le conocemos, solamente decimos que creemos en Dios. Así estaba Nicodemo. Él era de los gobernantes, de los fariseos, de los que conocían la Biblia de arriba a abajo, la palabra de Dios. Asimismo, quizás podemos estar nosotros creyendo que conocemos a Dios y que leemos la Biblia y que oramos, pero estamos siguiendo en esa lucha por comprender este concepto. Lo que lleva a Jesús a explicarnos más sobre la naturaleza de esta transformación. Y esto es en Juan 3:8.
Jesús usa la analogía del viento, que es invisible, pero sus efectos son evidentes. Y dice así, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta analogía ilustra las obras misteriosas y la obra misteriosa y la soberana, la obra misteriosa y soberana del Espíritu Santo en el nacimiento espiritual. ¿Recuerdas que ya te estaba hablando de esto? Espero que recuerdes lo que Dios está sembrando en tu corazón y que el nuevo nacimiento se refiere no a que volvamos a nacer del vientre de nuestra madre, sino que nosotros nacimos muertos espiritualmente por el pecado original que se obtuvo a través de Adán y Eva. Tú y yo nacimos espiritualmente muertos, pero acuérdate que nacimos con un propósito, y ese propósito es regresar a casa con papá, conocer a nuestro verdadero Padre, que se llama Dios. Entonces, esta analogía de la obra misteriosa y soberana del Espíritu Santo en el nacimiento espiritual es lo que Dios nos está tratando de revelar el día de hoy. Nos está revelando el día de hoy el nuevo nacimiento espiritual para que vuelvas a tener esa comunión con Dios. Recuerda que a través de la cruz, de la muerte de Jesucristo en la cruz, Él rasgó el velo y nos abrió el camino para que volviéramos a reconciliarnos con el Padre, volviéramos a tener esa amistad con Dios, porque se había perdido. Recuerda que lo que nos separa de Dios solamente es el pecado. Y tú y yo somos pecadores desde que nacimos del pecado. Entonces necesitamos este nuevo nacimiento para poder encontrarnos y volver a reconstruir esa relación con Papá Dios. Entonces la conversación entre Nicodemo y Jesucristo se desplaza a la necesidad de la fe en Jesucristo para la salvación. Entonces, esta conversación es para que entendamos la necesidad que tenemos que tener de poner nuestra fe en Jesucristo para ser salvos. No hay otra manera, no hay otro camino. Te lo he estado diciendo, esta es la revelación absoluta de la verdad. Solamente Jesús puede salvarte de la muerte, porque Él ya la venció. Él venció a la muerte y solamente a Él se le fue dada la autoridad para salvar. Entonces no hay intermediarios. Todo lo demás se llama idolatría. Todo lo demás, Dios no necesita a nadie para hacer su obra. No necesita estatuas, no necesita imágenes, no necesita idolatría, no necesita religión. Él tiene el poder para librarnos de la muerte. Él ya lo hizo en la cruz. Solamente te toca a ti tomar la decisión. Recuerda que Él es Dios. Y tú lo creas o no lo creas, Él lo va a hacer. Y Él no va a dejar de ser Dios. Él va a hacer lo que ya dijo que va a hacer y que está estipulado en la Biblia. Ya está plasmado ahí. La verdad ya está plasmada ahí de lo que va a pasar. Entonces vamos a continuar a seguir leyendo aquí. Mira, Jesús hace referencia a un evento antiguo del Antiguo Testamento, donde Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto para salvar a los israelitas. De las mordeduras mortales de serpiente. Y esto lo encontramos en Números capítulo 21, versículos 4 y 9. No te los voy a leer, pero
quiero que lo entendamos, que Dios hizo referencia en el Antiguo Testamento y sigue manifestándolo en el Nuevo Testamento. Si nos hubiese pasado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no podría cumplirse. Por eso dice que Él vino para que fuera cumplido. Jesús vino a la tierra para que esto fuera cumplido. Entonces, en Números 21, versículos del 4 al 9, dice que era necesario que fuera levantada, que Moisés levantara una serpiente de bronce en el desierto para salvar a los israelitas de las mordeduras mortales de la serpiente. Él traza un paralelo con su propia crucifixión inminente, diciendo en Juan 3, versículos 14 y 15. Vamos a ver la semejanza que él hace en su propia crucifixión. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que todo aquel que cree en qué, que cree en una imagen, que cree en una piedra, que cree en la pared, que cree en el árbol. No, dice todo aquel que en él cree no se perderá, pues tendrá vida eterna. Entonces, esta señal de crucifixión destaca la importancia de la muerte sacrificial de Jesús como el medio de salvación para todos los que creen en él. Entonces, es la importancia de su muerte. Jesús es el medio de salvación para todos los que creen en él. No hay otro camino, no hay otra verdad. Así es de que vuelve tu corazón al Señor. Humíllate delante de Él, pídele perdón y Él hará. Él va a hacer contigo el propósito por el cual tú naciste. Él lo va a cumplir. Salmos 38:8 dice que Él cumplirá el propósito que tiene contigo. Entonces, solamente hay que reconocer que Jesucristo es el único Salvador, poner nuestra fe en Él, creer en Él y Él nos dará la salvación, porque Él ya hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer en Él, obedecerle a Él y seguirle a Él. Él ya murió por nosotros en la cruz, tomó nuestros pecados y los echó al fondo del mar. Él ya hizo lo más duro. Él se entregó a sí mismo por ti y por mí. Entonces, tú ya no tienes que hacer nada, porque dice que la salvación es por gracia, no por obras, no por lo que tú hagas. Tú no te tienes que desgastar ni te tienes que esforzar, porque la gloria no es para ti. La gloria es para el que vive, para Jesús. Entonces, aquí está la respuesta. El que cree, Él es el medio de salvación. Y el que cree en Él, pues será salvo. En el corazón del capítulo 3 de Juan está el conocido versículo de Juan 3:16, que casi toda la mayoría de la gente conocemos. Y dice así, es el mensaje del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo enfatiza la profundidad del amor de Dios por nosotros, la humanidad, demostrando a través de la entrega de su Hijo Jesucristo como sacrificio por el pecado. Subraya el alcance universal del amor de Dios, extendiéndose a el mundo, a nosotros, a la humanidad, y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Jesús. Él lo está prometiendo, que todo el que cree en Él será salvo, o sea, regresará a casa, de donde salimos, de donde fuimos creados. Recuerda que tú y yo
fuimos pensados por Dios, fuimos creados en su corazón, fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, Él eligió dónde íbamos a nacer y aquí estamos, tenemos un propósito. Nuestro propósito en este mundo es darlo a conocer a Él, testificar de Él. Y el plan de Dios es que todos regresemos a casa con Él, que nadie se pierda, dice el Señor. Entonces, mira, el capítulo continúa con Jesús explicando que su misión no es condenar al mundo, sino salvarlo. Esto está en Juan 3:17 y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que seamos salvados por Jesús. Esto refuerza el tema de la salvación y el propósito redentor de la venida de Jesús. Sin embargo, Jesús también deja claro que el rechazo a él resultará en autocondenación. Esto lo deja escrito en Juan 3:18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! O sea que dice que los que creemos ya no estamos condenados, pero que si no creemos, ya hemos sido condenados. Si no creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, ya hemos sido condenados. Pero si tú y yo creemos, nos libramos de esa condenación. Jesús luego contrasta la luz y la oscuridad, ilustrando la respuesta de las personas a su mensaje en los versículos del 19 al 21. Y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no aborrece la luz, para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Este mensaje destaca las implicaciones morales y espirituales de aceptar o de rechazar a Jesús. Aquellos que abrazan la verdad son atraídos a la luz, mientras que aquellos que se aferran al mal se alejan de ella. En la última parte del capítulo de Juan 3, del 22 al 30, Juan el Bautista reafirma la misión divina de Jesús. Cuando sus discípulos se preguntaban sobre la creciente popularidad de Jesús, Juan el Bautista responde con humildad y alegría, reconociendo a Jesús como el Mesías. Él dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista reconoce que su papel es preparar el camino para Jesús y señalar a otros hacia Él. Testifica sobre el origen y la autoridad divina de Jesús, diciendo en el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Juan el Bautista también enfatiza en la importancia de creer en Jesús para la vida eterna. Él declara en Juan 3:36, dice así, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él. Esto reitera el mensaje central del capítulo. La fe en Jesucristo es la clave para la vida eterna y el rechazo de él resulta en muerte espiritual. Entonces, en la enseñanza del día de hoy, del capítulo 3 de Juan, los temas del renacimiento espiritual, la fe y el amor. Recuerda que el renacimiento espiritual es el nuevo nacimiento a través del agua y del espíritu. En el amor de Dios se entrelazan estas para presentar una comprensión integral del Evangelio. El capítulo subraya la necesidad de nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, la importancia de la fe en Jesucristo para la salvación y el profundo amor de Dios demostrado a través del don sacrificial de su Hijo. También destaca las consecuencias de aceptar o de rechazar a Jesús, retratándolo como la luz que expone la oscuridad del pecado y trae vida a aquellos que creen. Pues este es el mensaje. Necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nadie puede acercarse a Dios con el pecado. Todos somos pecadores, todos nacimos del pecado. Entonces necesitamos su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo nos ayude a nacer de nuevo. Voy a concluir el día de hoy con esto. En resumen de este mensaje principal del capítulo 3 de Juan, es un llamado a abrazar el poder transformador del Espíritu Santo, a poner la fe en Jesucristo como el medio de salvación y a reconocer la profundidad del amor de Dios por nosotros, la humanidad. Nos desafía a entrar en la luz de Cristo, a experimentar el renacimiento espiritual, o sea, el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento espiritual y a recibir el don de la vida eterna a través de la fe en él. En esta enseñanza nos lleva a entender los principios básicos de la fe cristiana y la misión redentora de Jesucristo, a ver la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual para entrar en el reino de Dios, que se logra a través y solo a través del arrepentimiento, del bautismo, o sea, nacer de agua, y la influencia transformadora del Espíritu Santo, o sea, nacer del Espíritu. También enfatiza el gran amor de Dios manifestado en el envío de su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, no para condenarlo, y explica que la condenación proviene de rechazar a Jesús y preferir las tinieblas por las malas obras. Entonces Jesús le explica a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Hoy nos lo reveló a nosotros a través de esta enseñanza. Así que nacer de agua se refiere al arrepentimiento de purificación y el bautismo. Y nacer del Espíritu es un cambio espiritual y regenerador que viene del Espíritu Santo. El amor de Dios es mostrado al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Así que la salvación se recibe al creer en Jesús. La condenación ocurre por rechazar la luz, o sea, a Jesús, y elegir las tinieblas debido a las malas obras. En este mensaje Jesús nos reveló su divinidad y el camino a la salvación, que no es mediante la ley o la acción terrenal, sino a través de la fe y el nuevo nacimiento espiritual.
O sea que necesitamos de su espíritu para nacer de nuevo. Y esta es la conclusión de esta enseñanza el día de hoy. Y quiero que oremos. Vamos a orar y yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres, si estás de acuerdo, ahí donde tú estás, puedes repetirla conmigo. Vamos a entregar nuestra vida a Dios para que Él comience esa nueva obra en nosotros de el nacimiento espiritual. Queremos nacer de nuevo. ¿Sale? Entonces, vamos a orar. Dice, Señor Jesús, si tú quieres, repítela conmigo, ahí donde tú estás. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí. Que moriste por mí, que moriste por mis pecados para darme vida eterna. Hoy me entrego a ti, Señor, reconociendo que soy pecadora y necesito tu perdón. Te pido que entres en mi corazón, me laves con tu sangre preciosa y me hagas nacer de nuevo. Quiero ser transformada por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me guíe y me ayude a vivir una vida nueva, llena de amor, de paz y de gozo. Ayúdame a dejar atrás mi vieja vida y seguirte a ti cada día. Gracias por este nuevo nacimiento, por la vida eterna que tú prometes. Amén. Bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. Esta es la enseñanza del día de hoy, el nuevo nacimiento. Entonces, es el boleto a la entrada para el cielo. Necesitamos nacer de nuevo. Nuestra carne es pecaminosa, no tenemos. Recuerda que nacimos muertos espiritualmente. Por el pecado necesitamos de un Salvador y ese se llama Jesucristo. Es el único que puede ayudarnos a renacer de nuevo. Su Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a cambiar, quita nuestra vieja naturaleza y viene y nos trae nueva vida en el Espíritu. Espero que el Señor hable a tu espíritu, a tu corazón, que penetre a lo más profundo de tu alma para que puedas que ponga revelación en ti para que puedas entender esta palabra y que no hay otro camino. Te lo dejo ahí de tarea. Tú decides qué quieres hacer, si seguir a la luz o ir a las tinieblas, seguir en tinieblas o ser guiado por la luz, la que alumbra los ojos del entendimiento. Nos vemos el próximo miércoles. Soy Mónica Gutiérrez. No te olvides de compartir estos enlaces, estos en vivos, para que esta palabra llegue a las naciones enteras. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos encomendó. Que llegue a todas las naciones su palabra. Yo te abrazo desde Morelia, Michoacán. Es un gusto haber estado contigo. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti misericordia y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.